Régimen acepta fracaso. No se cumplirán las metas del arribo de turistas a Cuba, reconoce el gobierno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El ministro Alejandro Gil reconoce que no se alcanzarán los 2.5 millones de turistas, lo que implica un nuevo golpe para la economía. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, hizo público lo que era de esperarse. La isla no cumplirá con el pronóstico de arribo de turistas anunciados por el gobierno a inicio de 2022. En una reunión del Consejo de Ministros de la isla, celebrada el pasado miércoles, el funcionario dijo que habían arribado al país 1.074.795 visitantes y se estima que termine el año con 1.710.000 turistas, citó el diario oficialista Grama. Esa cifra es unos 800.000 visitantes menos que los que esperaban las autoridades en sus previsiones de inicio de año, cuando estimaron 2.5 millones de turistas y un nuevo varapalo para la economía cubana, que no consigue retornar a las cifras previas a la pandemia del COVID-19. El anuncio de Alejandro Gil, incluido en apenas 4 líneas dentro de un largo reportaje sobre la reunión del gobierno, se produce mientras las empresas estatales y hoteleras con inversiones en la isla se preparan para la temporada alta que inicia el 1 de noviembre. De acuerdo con los medios oficiales, ello incluye la inauguración el próximo mes de diciembre del Hotel Gran Matu Habana, uno de los que fue erigido durante la pandemia del COVID-19 en la zona de Miramar y que suma 515 habitaciones a la oferta turística de la capital. Esta misma semana, los medios oficiales reportaron también la puesta a punto para la temporada alta de Villa Horizonte Soroa, hotel ubicado en una de las zonas más hermosas de la isla. Esa instalación fue reparada de los daños que causara el azote del huracán hace un mes, a pesar de que en la vecina Pinar del Río, miles de casas siguen sin tener remedio tras la destrucción que dejó el huracán. Hasta septiembre último, el país había recibido 1.074.814 visitantes internacionales, lo que supone que entre octubre y diciembre deberían arribar 1.400.000 para llegar a la meta propuesta por el gobierno. Las cifras de ocupación hotelera son funestas. Durante el primer semestre del actual año, según cifras oficiales, esta fue de apenas 14.4%. Ello mientras el gobierno no detiene la construcción de nuevos hoteles y dedica las mayores partidas del presupuesto anual al sector inmobiliario y turístico. Ante esa realidad, semanas atrás la división corporativa emisora en España del grupo TUI, Tour Operador especializado en viajes, anunció una rebaja de precios para sus reservas a Cuba durante el invierno, pero ni ello salvará la situación que vive la industria del ocio en la isla. La prensa oficialista no dijo si Gil Fernández enumeró las causas que generaron el incumplimiento del plan, pero el economista cubano Elías Amor aseguró que esa nueva cifra tampoco será realidad. En Cuba no se hicieron los deberes y ahora están preocupados. Vienen a darse cuenta que el problema en la época del año en que se espera que hayan turistas, esto traerá varias consecuencias, fundamentalmente para los actores económicos como cadenas hoteleras y trabajadores privados, explicó. Para Elías Amor, es insostenible mantener 5 años un hotel que solo genera pérdidas, por tanto no ha de extrañar que terminen marchándose de Cuba esas cadenas que cayeron en las promesas de la dictadura y ven sus habitaciones vacías. Lo que más me preocupa son los cuentapropistas y MIPYMES, que realizaron inversiones en sus negocios y no podrán recuperarlas porque el plan estatal, los turistas que prometieron no han llegado y tendrán pérdidas, destacó el experto. Asimismo, calificó de arriesgado que el ministro de Economía y Planificación adopte la cifra de más de 1.7 millones de visitantes antes de que finalice el año, sin tener en cuenta que la situación económica mundial no es la misma y estamos ante las puertas de una recesión. La gente dejará de viajar para ahorrar y enfrentar una posible crisis. La economía mundial se está enfriando, por eso es que el ministro es demasiado optimista y se equivoca al dar las cifras alocadas que no se podrán cumplir. Es mejor callar cuando no se tiene nada nuevo que decir. Siguiendo con las noticias, Washington habla con La Habana para promover los intereses de Estados Unidos, dice el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba, informó el medio estadounidense Radio Marti, citado en un correo electrónico con el portavoz de Washington. El funcionario dijo que dichas
ocurren cuando corresponde para promover los intereses de Estados Unidos. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, cuyo nombre no revela Radio Martí, existe comunicación regular con los funcionarios del gobierno cubano a través de la Embajada de La Habana y la Oficina del Coordinador de Asuntos Cubanos en Washington, D.C. Según el Departamento de Estado, la política de la administración Biden hacia Cuba se centra en el apoyo a los derechos humanos y el bienestar político y económico del pueblo cubano. Washington continúa pidiendo la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla, cita Radio Martí. Esta semana, funcionarios estadounidenses viajaron a Cuba para sostener una reunión oficial con sus homólogos cubanos sobre la respuesta a eventuales derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el Golfo de México. El encuentro tuvo lugar el 25 de octubre en el Hotel Parque Central de La Habana. Ambas delegaciones revisaron las posibles acciones para la reanudación de la cooperación en materia de reparación y respuesta a la contaminación causada por los derrames, hidrocarburos y otras sustancias nocivas potencialmente peligrosas, de acuerdo a una nota oficial del Ministerio de Transporte de Cuba. La información fue divulgada también por la directora de Asuntos Bilaterales con Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Inés Force Fernández, en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la parte cubana, el intercambio de esta semana es parte del acuerdo de cooperación firmado por ambos países el 9 de enero de 2017 y que contempla el diseño de planes conjuntos para la respuesta a los desastres y el entrenamiento del personal especializado en otros temas. El convenio para prevenir, contener y limpiar de forma conjunta los derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas en el Golfo de México fue firmado por el entonces encargado de negocios de Estados Unidos, Jeffrey de Laurentiis, y el viceministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez de Ávila, actualmente en el cargo de ministro. La asistencia incluye unos $2 millones en provisiones y suministros que serán entregados a través de organizaciones no gubernamentales independientes que tienen experiencia y ya están trabajando en la isla directamente con las poblaciones afectadas, dijo entonces una alta funcionaria del gobierno de Joe Biden bajo la condición de anonimato a la agencia The Associated Press. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla agradeció la ayuda, aunque obvió mencionarla días después, al presentar el informe sobre los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, como suele hacer el régimen cada año previo a la votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución contra el embargo de Washington. El gobierno de Estados Unidos también ha brindado ayuda a La Habana tras el incendio que estalló el pasado 5 de agosto en la base de supertanqueros de Matanzas. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ya proporcionó 43 equipos de protección personal para los bomberos cubanos de 100 acordados, de acuerdo con la actualización sobre la coordinación entre ambos gobiernos. Pese a que el gobierno cubano aceptó la ayuda de USAID, a la que sus voceros suelen acusar como una tapadera de la CIA, los medios estatales de la isla no han informado hasta la fecha sobre esa asistencia. Poco más de una semana atrás, trascendió que USAID desconoce el paradero de esos 43 equipos de protección. La USAID no respondió preguntas sobre a dónde fueron los uniformes o cuál es su destino final en Cuba. La agencia simplemente no lo sabe, dijo un asistente del Congreso al Nuevo Herald. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el